En los turbulentos años de la independencia, un joven militar se alzó como figura clave en la lucha por la libertad de Colombia. José María Córdoba, un hombre forjado en el calor de la guerra, convirtiéndose en un símbolo de resistencia y valentía. José María Córdoba fue un gran líder militar, un hombre que además de establecer un estudio de la técnica y la táctica de la guerra, también llevó a sus hombres con un liderazgo férreo y fuerte. Sus hombres lo seguían, no solamente por ser triunfador, sino porque era un hombre de conocimiento. José María Córdoba lideró a las tropas antioqueñas, particularmente para lo que fue la campaña de la insurrección de Córdoba. Las tropas antioqueñas eran conscriptos nuevos, de poca experiencia, mas sin embargo Córdoba los organizó y los llevó a que pudiesen desarrollar la marcha y también poder llegar a construir este complejo defensivo que se construyó sobre el páramo de Guatapé. Deseo el amor por más allá de la independencia y la libertad. Yo alcanzo a creer que Córdoba tenía a Antioquia casi que blindado, Chorros Blancos al norte y aquí al oriente. Allá ganó y aquí pues no terminó. Aquí viene el camino de Nare. Este es el camino de Nare. Cuando hablo del camino de Nare, que ya no es activo, para Guatapé camino de Reventones, este era el principal camino de Antioquia en sus principios. Estoy hablando de finales del siglo antepasado, 1750, 55, 70, 80, tiempos en que nació José María Córdoba. Entonces este camino comunicaba a Medellín, cuando Medellín aún no era capital de Antioquia, sino que era Santa Fe, este comunicaba con el río Magdalena. O sea, por aquí deberían pasar los ejércitos de Oleri enviados por Simón Bolívar, que entre otras cosas la mayoría de los soldados eran venezolanos. En este punto exactamente empieza a obrar, a funcionar, a actuar la estrategia de José María Córdoba, la última estrategia, que suponía que aquí derrotaba a 800 hombres con menos de 400 y le sobraba gente. Porque por razones físicas, por razones de temperamento, por razones de camino, por el cansancio, por la fatiga, porque venían de muchas horas de camino, de más de 5, 6, 7 horas, subiendo la loma de Reventones, aquí los cogían extenuados y en cuestión de horas Córdoba hubiese ganado. El Camino de Juntas, una red de caminos desde épocas prehispánicas elaborado por indígenas, fue vital en la historia de colonización y posteriormente en el movimiento de tropas y recursos para la guerra de independencia y la lucha de Córdoba. A través de estas rutas, Córdoba estableció una estrategia militar en la que, conectando regiones distantes, definió el Alto del Páramo como lugar de defensa en los últimos días de su vida. José María Córdoba fue un personaje muy destacado a nivel militar, recibió una formación muy capacitada aquí en la Casa de la Maestranza, la primera escuela de ingenieros militares de Colombia, donde estuvo el francés Emmanuel Serviez, el sabio Caldas, entre otros, y él como tal se convirtió en un héroe de las batallas, ya que siempre estaba al frente de sus soldados, a diferencia de otros militares. En el caso del libertador Simón Bolívar, que estaba muchas veces fuera del campo de batalla, Córdoba siempre participó del campo de batalla y es allí donde hay que reconocer esta importancia y hay que entender que Córdoba amaba su territorio, era un patriota de sangre y en este sentido también influenció a muchas otras generaciones, a muchas otras personas para que estas ideas de libertad calaran hondo en el territorio y de esta manera se pudiera generar una república con ideales fuertes y con una idea de libertad que pudiera plasmarse en las constituciones políticas y que hasta hoy en día tenemos como uno de los
textos que hace parte de nuestra Carta Magna. La única batalla se libró en Antioquia, en el contexto pues, del marco del proceso de independencia. Se dio lo que conocimos como la batalla de Chorros Blancos entre Yarumal y Santa Rosa de Osos en 1820. Bolívar nunca estuvo en Antioquia, ¿cierto? Eso hay que tenerlo claro. Y el encargado para esa labor fue justamente José María Córdoba, que con 19 años fue el gobernador militar de la provincia de Antioquia. Un hecho pues que digamos no es muy conocido, pero Córdoba con 19 años, 19-20 años, fue gobernador de Antioquia. Se libró la batalla de Chorros Blancos, en la cual lideró José María Córdoba, cuando se consolidó la Constitución Boliviana de 1826, que digamos ese es el punto central para entender digamos la confrontación ideológica y que posteriormente fue militar, la ruptura que hubo con Córdoba, digamos con esa visión bolivariana, el sueño de emperador suelo que tenía el Libertador. Eso generó digamos una indisposición en José María Córdoba y en muchos otros, que fue justamente la Constitución Boliviana de 1826, cuando el Libertador se impuso como el presidente vitalicio y el sucesor lo elegía a él. Entonces digamos que para entender esa ruptura con Córdoba, para entender lo que significó digamos lo que es trincheras hoy en día, hay que tener muy en claro esa ruptura con el Libertador. Digamos que en este momento lo que estamos buscando es generar la ruta de José María Córdoba en Guatapé, y eso de alguna manera va a ser parte de las diferentes rutas turísticas que tiene el municipio, pero sin duda alguna esta marcará una diferencia porque no solamente está anclada a un prócer de la independencia de Colombia, a un prócer del oriente antioqueño, sino que también está anclada a unos estudios y hallazgos arqueológicos. El municipio de Guatapé tiene esa vocación natural desde una perspectiva económica, pero que, digamos, en el desarrollo de las investigaciones que hemos generado desde el área de patrimonio de la Subsecretaría de Cultura y desde los grupos de vigías del patrimonio del municipio de Guatapé, hemos encontrado que además de esos procesos sociales que involucran este tema de turismo, como son obviamente el embalse, obviamente los zócalos y el color, hay unos elementos también históricos sumamente importantes. Uno, desarrollado un análisis de pertenencia al recorrido de Guatapé transversalizado por una historia que tiene unos ejes prehispánicos, unas culturas, un desarrollo de lo que fue previo a la colonización antioqueña y previo a la colonización española, y otro que es el desarrollo de las rutas comerciales que pasaron por este territorio, y entre ellas digamos que se vincula a una muy especialmente, que es el camino que se conocía como el Camino Palagua, que más es conocido como el Camino de Juntas o Islitas, y sobre el cual está un elemento importantísimo para la historia local que hemos venido redescubriendo y redefiniendo, que es lo que nosotros llamamos como las trincheras de Córdoba. Así las conocemos en el municipio de Guatapé, pero que se ha venido resignificando hacia el fuerte militar del Batallón Antioquia, ubicado justamente en el sector El Alto del Páramo del municipio de Guatapé. Hoy, la memoria de la lucha por la independencia sigue viva. En Antioquia, el legado de los héroes como Córdoba permanece no solo en los libros, sino también en el terreno donde fueron desplegadas sus estrategias.